del proyecto que tiene media sanción. Yo voy a hacer consideraciones de orden general respecto del Consejo de la Magistratura. El doctor Enrique Paisao, que fue constituyente, dijo y escribió: en cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano, pero que simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en el que los jueces, cuya misión es decidir en casos concretos, ojo con esto, solamente en casos concretos, esto lo digo yo, puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. Y una señora diputada que lo era en aquel tiempo era radical, después dejó de serlo, y no sé qué es, dijo: en primer lugar, brindaré las razones por las cuales el bloque de la Unión Cívica Radical ha aceptado que la presentación no sea igualitaria, aunque sí equilibrada. Esto tenía una fundamentación que la da más adelante al señalar: conviene tener en claro que un pueblo que elige una determinada legitimidad tiene que hacer prevalecer siempre, en términos republicanos, la legitimidad democrática, decía esa diputada que antes era radical. Y los diputados y senadores que integran ese consejo son los únicos que responden frente al pueblo argentino en las urnas, porque en los otros dos casos estamos en presencia de jueces que tienen estabilidad y forman parte de un sistema corporativo y autorreferente, no son palabras mías. En el caso de los abogados, decía la señora diputada ex radical, como integrante de un colegio de abogados, debo decir que se trata de una clase profesional que solo responde a ella y que en la mayoría de los casos está representada por abogados que forman parte de la alta clase media argentina. Y culmina: en consecuencia, frente a una legitimidad corporativa, es preferible dos miembros de una legitimidad democrática y dinámica que sin duda van a representar los intereses del pueblo argentino. Desde el punto de vista ideológico, no tengo dudas, decía esta señora, en optar por una legitimidad democrática y dinámica que responda al pueblo frente a una legitimidad marcadamente corporativa que responda a los intereses de los abogados y de la familia judicial, decía esta señora. Y es también interesante saber qué pasa en el derecho comparado, porque acá nadie compara con los sistemas de otras partes del mundo. Según el doctor Badeni, en la Convención Constituyente del 94 se habría tomado especial atención del sistema existente en España, que a su vez se inspira en el italiano y que también recoge principios del sistema francés. La Constitución italiana del 47 prevé un Consejo de la Magistratura presidido por el primer mandatario de la República. Para poder accionar contra un magistrado, en la Constitución italiana, solamente el ministro de Justicia puede promover las acciones. Sin la promoción por el ministro de Justicia no hay forma de promover un juicio contra un magistrado. La Constitución francesa del 58 preside el presidente de la República, también la integra el vicepresidente de la República. Para tomar medidas disciplinarias respecto de los magistrados solamente se puede hacer a iniciativa del ministro de Justicia. Ya cito dos países europeos desarrollados, ¿no?, y democráticos. Constitución española de 1978. A los representantes de los jueces, 4 los nombra la Cámara de Diputados y 4 los designa el Senado. En la Constitución, en la ley, mejor dicho, del año 85, todos los miembros del Consejo de la Magistratura son designados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La ley reglamentaria francesa no ha reconocido al Consejo la función de seleccionar a los jueces, que en cambio fue conferida ¿a quién? Al ministro de Justicia. Y puedo seguir, de modo tal que la pretensión hipócrita de que en estos temas del Consejo de la Magistratura debería haber una asepsia política, en todo el mundo civilizado está dejada de lado y hay una firme intervención del poder político. Respecto del endiosamiento que se suele hacer por parte de los señores de la oposición ahora que les conviene del papel de los jueces, me voy a remitir
a un jurista argentino, el doctor Carlos María Videgain, que escribió lo siguiente: no cabe fundar la inconstitucionalidad en la impugnación de la conveniencia, oportunidad o eficacia de las medidas dispuestas por aquellos órganos en ejercicio de su propia competencia, pues ello significaría una inadmisible interferencia de los jueces en materias que la Constitución reserva al juicio de aquellos sujetos exclusivamente al control político. Esta autolimitación de los jueces quedó fijada en famosos fallos de la Corte norteamericana. Y voy a citar dos fallos de la Corte norteamericana que no podrá ser sospechada de peronista ni de kirchnerista, sobre todo porque son muy antiguos. En los autos Gibbons versus Ogden de 1824 dijo la Corte de Estados Unidos: la sabiduría y la discreción del Congreso, es decir, de nosotros, los que estamos acá, su identidad con el pueblo y la influencia que sus comitentes poseen en las elecciones son, en esta como en otras instancias, por ejemplo, en la declaración de guerra, los únicos frenos en que el pueblo debe confiar para asegurarse contra su abuso. Estos son los frenos en los que a menudo el pueblo debe confiar solamente en todos los gobiernos representativos. Y en otro fallo, Moon versus Illinois de 1877, dijo la Corte norteamericana, y termino, presidente, reiteró la doctrina en estos términos. Dice la Corte: sabemos que este es un poder que puede ser abusado, el nuestro, pero este no es un argumento contra su existencia. Para la protección contra los abusos de la legislación, el pueblo debe recurrir a los comicios y no a los tribunales. Así que yo me someto al juicio del pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias. Para ilustrar el resto, un minuto, diputado. Vamos a seguir el orden de prelación de la exposición y fundamentación de los diferentes dictámenes. Ahora pasamos...